bueno, predica. Entonces, este maestro me dice pues que el director lo despidió. Simplemente, y sí, ¿por qué? Porque desgraciadamente en los colegios particulares se abusa del trabajador, se abusa del maestro, se abusa tomando en cuenta la obvia ignorancia de la que me he percatado que existe en el gremio laboral y en el gremio de todos, porque reitero, las reglas de un país son las leyes, y si estás jugando en una determinada cosa, pues tienes que saber las reglas de juego. Entonces a este maestro le dieron 2,000 pesos, lo que correspondió el mes de sueldo. Me manda a llamar y pues ya, le tengo que explicar que tiene derechos. Me dice el maestro, no, es que no tengo derechos, o sea, los maestros del sector privado no tenemos derechos, no nos pagan vacaciones, no nos pagan aguinaldo, no hay seguro social, y así lo firman en el contrato. O sea, lo peor de todo es que así lo firman en el contrato. Eso es lo realmente grave, que hay empresas que presentan contratos que son ilegales, que no vinculan la voluntad de las partes. Total, que le digo a este maestro, digo, mira, no te preocupes, pues ya le expliqué un poco el proceso. Básicamente acudimos ante la Junta de Conciliación Laboral. Ya existe un proceso de conciliación obligatoria, un proceso que yo considero faccioso, violatorio de los derechos sociales del trabajador, porque se tiene como cierto acuerdo tácito, cierto acuerdo implícito de que lo que le paguen al trabajador será la mitad de los derechos laborales que le corresponden. Eso es ilegal, eso es faccioso, estás vulnerando al trabajador. No, en la legislación está el proceso. Eso es un acuerdo un tanto tácito, un tanto externo. Entonces, pues yo le tengo que decir a este muchacho, le tengo que decir que sí tienes derechos. O sea, y es que él no lo quería. Él decía, no tengo, que sí tienes derechos. Déjamelo en mis manos, no te preocupes, pero no vamos a permitir que te falten al respeto como te están faltando al respeto. Tú prestaste 3 años de servicio y de un día para otro te rescinden el contrato. Y hago un paréntesis, miren, igual el nombre, sí. Hago un paréntesis. Este maestro firmó un contrato por tiempo determinado. La Ley Federal del Trabajo, que es una ley secundaria que nace del artículo 103 de la Constitución. La ley Federal del Trabajo estipula diferentes tipos de contratación en base a la temporalidad. Contrato por tiempo determinado, indeterminado, indefinido, contrato por obra. Son diferentes tipos de contratos. En los colegios firman contrato por tiempo determinado, de contrato de tal a tal fecha. Y si quiero volver a contratarte, firmas otro contrato. De tal suerte que al año estás firmando 4 contratos, aproximadamente 4 contratos firma el trabajador. Pero ¿qué pasa con un contrato de tiempo determinado, como lo es en el caso de todos los maestros que trabajan para el sector salud, que trabajan para el sector privado? ¿Cuál es el detalle en este caso? Que cuando se termina el contrato te dicen bye. ¿Por qué? La ley federal del trabajo estipula causales para que te rescinda la relación. No es que le caigo bien o mal al patrón. No es que no. La ley te establece ciertas causales que son de despido justificada sin responsabilidad para el patrón. Si el trabajador falta más de 3 veces en un periodo de 30 días, si el trabajador falta en violencia, en palabra, en obras, en contra del patrón, de la empresa, de sus superiores, si llegas en estado inconveniente, bajo el efecto de estupefacientes, alcohol. O sea, la ley establece causas de peso para que un patrón te rescinda. Cuando no existe esa causa, cuando no hay una causa, se entiende que es un despido injustificado, con responsabilidad para el patrón. No es lo mismo que firmes una renuncia. A ver, no es lo mismo que firmes una renuncia a que te despidan. En una renuncia tienes derechos al pago de tus derechos sociales, básicamente tú, parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, utilidades si es que la empresa lo da, pero tienes una cantidad muy precaria de seguridad laboral cuando tú firmas una renuncia. Cabe mencionar, yo voy a defender a un muchacho el 8 y este muchacho me dice que cree que le hicieron firmar un documento en blanco y cree que firmó una renuncia. Eso es otro, sí, eso habría que comprobar la ilicitud del contrato mediante peritajes y demás, pero bueno, ya estamos hablando de un tema muy faccioso, totalmente de aprovechamiento ilegal e inhumano contra la dignidad de una persona, contra la dignidad de un trabajador. Entonces, pues es lo que el maestro me dijo. Me dice, el director me dice que como ya firmé un contrato por tiempo determinado, el contrato terminó y terminó. La ley establece, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo establece que el contrato por tiempo determinado se renueva automáticamente cuando la materia objeto del contrato subsiste. ¿Qué significa? En pocas palabras, si yo te contrato para que cortes estos aguacates por tiempo determinado, de enero a no sé qué fecha, vas a cortar aguacates. Se llega el término de la fecha en la que termina tu contrato. El patrón te dice, ¿sabes qué? Pues ya, gracias, pero bye. Sí y no. ¿Cuándo sí te puede decir simplemente gracias, adiós? Cuando ya no hay aguacates que cortar. Sin embargo, si hay aguacates que cortar, se entiende que la materia objeto del contrato subsiste. Por lo tanto, ese contrato que era por tiempo determinado se renueva en automático. Ok, está bien, me contrataste para el día de hoy, pero en 300 árboles con aguacates. No me puedes despedir por decir que ya fue determinado. Entonces lo mismo aplica para el sector, en este caso el aspecto educativo.
yo le dije al maestro, y lo que te estoy diciendo se lo expliqué tal cual a recursos humanos, para empezar. Pero no termina el objeto del contrato porque el colegio dejó de dar clases, se acabaron las clases de artísticas. No, ¿verdad? No, la materia sigue, por lo tanto te tienen que renovar el contrato. Total que me dice que incluso el director hasta le dijo así con un poco de burla de, pues es que usted firmó eso, hasta un poco sardónico. Total pues que le digo, no pasa nada, yo te defiendo. Vamos a los tribunales aquí de conciliación laboral, se presenta la requisitoria. Yo, para ahorrar el tiempo en los plazos, emplacé directamente a la institución, me personifiqué, le presenté esta conciliación laboral obligatoria que obra la empresa, en donde se le cita y de no hacerlo se le hacen multas de 8 pesos, son multas muy fuertes por no presentar.